24, versículo 25 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 24, desde los versículos 25, para dar lectura e inicio a nuestro estudio en esta mañana. En esta porción, dos de los discípulos, dos de los que estaban con el Señor, iban camino a la aldea de Emaús y iban decepcionados porque la persona en la cual depositaban toda su fe, toda su esperanza, no era lo que esperaban. El imperio romano lo abatió y lo eliminó. Ese era lo que estaban pensando mientras iban caminando a esa aldea. Sin ellos darse cuenta, el Señor Jesucristo viene junto a ellos y les dice con respecto a esa postura: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas, capítulo 24. Mateo, perdón. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Está muy bien. Lucas 24. ¿Me avisan cuando tienen todos? ¿Ya? Ok. Volvemos al 25, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dice a estos dos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En este pasaje nosotros, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo le hizo entender la Biblia a estos dos seguidores de su persona. Ahora, quiera Dios también hacernos entender las escrituras, quiera Dios hacernos entender la forma correcta de la interpretación de la Biblia, que tiene que ser a partir de Él mismo, tiene que ser a través de Jesucristo. Nosotros venimos, nos sentamos, esperamos, y ese bocado que esperamos tenemos que esperar ser servidos por la persona de Cristo, por el alimento que a vida eterna permanece. Ese es la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es a ese que venimos escuchando. Entonces, vamos a orar por este momento, para que el Señor quiera hacernos escuchar ese mensaje. Oh Dios, aquí nos tienes tú reunidos delante de ti. Reconocemos que venimos muy cargados, que no hemos cumplido tus mandatos en la semana, que hemos vivido en muchas partes según nuestra carne y no según nuestro espíritu. Así es. Y todas esas obras solamente demuestran de que somos viles y pobres pecadores. Así es. Pero tú eres santo. Amén. Y tú también misericordioso. Amén. Y tú también perdonador. Por eso venimos a ti en arrepentimiento. Amén. Queriendo conocerte aún más, a ese Dios que perdona a través de Cristo. Queremos, Señor, hoy comer del plato de vida eterna, que es Cristo, nuestro amado Señor, en quien en el nombre oramos. Sí, Amén. sí. Amén. Vamos a seguir nuestro estudio, el estudio comprometiéndonos unos con otros de la membresía bíblica de la iglesia. Y hoy nos vamos a encontrar en la semana número 3. Estamos avanzando, el Señor está siendo bondadoso con nosotros, que nos está progresivamente enseñando lecciones con respecto al tema de la membresía. Es un tema clave, esencial, una marca
de una iglesia saludable es un entendimiento bíblico de la membresía. Entonces, nosotros todo esto tenemos que entender a partir de Cristo. Claramente, Pablo enseña de que este es el evangelio que predicamos, que todos aquellos que si confesaren con la boca Jesús es el Señor y creyeren en el corazón serán salvos, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para ser justificados, limpiados de pecado, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo lo que invocare el nombre de Dios será salvo. Dice y hace algunas preguntas retóricas, pero ¿por qué? ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Es decir, de que no es solamente la boca que cumple la función, sino el corazón. Porque ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Porque en el corazón se cree para ser justificado. Y esa obra hace Dios, para que después nosotros, con todas las fibras de nuestra fuerza, podamos invocar a ese nombre, a ese Dios. Porque ¿cómo también creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo serán predicados si no fueren enviados? De tal manera que la fe viene por oír a Dios. De manera que, mis hermanos, si no hay evangelio, no va a haber salvación. Y si no hay salvación, no va a haber iglesia. La iglesia existe porque hay un evangelio, una noticia gloriosa al pecador de que todos los pecados son perdonados y aquí en adelante hay una nueva vida que se vive para su gloria. Ese es iglesia. Entonces, nosotros tenemos ese mandato a ser iglesias. Y en la semana 3 que vamos a iniciar hoy, vamos a ver cómo es el objetivo de la membresía. O sea, ¿qué es el objetivo de la membresía? Y para empezar, vamos en la página 42, y es que ya todos están ahí, para iniciar una introducción. Dice, mucha gente piensa que en la membresía de la iglesia como un mero acto de poner tu nombre en una lista. Esa es la perspectiva, ese es la evaluación, ese es el entendimiento que muchos tienen de la membresía. Si esto es todo lo que es, no es sorprendente que se sientan indiferentes hacia este asunto. A la unión acierto de nombre te la llamó en la lista, realmente esto así indiferente. O sea, con razón lo que no tiene mucho peso. Pero basados en nuestro estudio que estamos llevando por la gracia de Dios, el manantial de vida, hasta el momento, deberíamos estar desarrollando una imagen de la membresía de la iglesia en nuestras mentes mucho más diferente con eso que piensan así. Tenemos que nosotros ya empezar a ir armando una imagen diferente de lo que es membresía. Tiene que ya crearnos mayor importancia, mayor valor, mayor atracción, mayor atención, mayor seriedad en el asunto. ¿Por qué? Porque las escrituras apostólicas lo enseñan. Entonces, nos hace una evaluación para iniciar. Todas las preguntas son evaluaciones. O sea, lo que va a venir, las preguntas después son ¿cómo entendimos el texto? Lo que vamos a empezar ahora es una evaluación inicial. Y me gustaría que podamos responder cada uno conforme cómo piensa. ¿De qué formas debería impactar la membresía de la iglesia en tu vida? En tu vida personal. ¿De qué formas? A ver, alguien que pueda responder. ¿De qué forma afecta? ¿De qué forma impacta? ¿De qué forma modifica membresía en tu vida? Que hay un compromiso serio de como yo siendo parte del cuerpo de los redimidos de Dios que forman un cuerpo. Que no puedo así porque así nomás salir o no comprometerme con lo que la congregación está
poniendo en juego. Amén. Bueno, A lo serio del amén. ¿Alguien más que quiera agregar con respecto a esto? Vayan escribiendo, vayan apuntando, borroneando. El libro del estudio es justamente para eso. Entonces, lo que nos hace la pregunta, ¿cómo está cambiando nuestras vidas un entendimiento de la membresía? Es que nos empieza a contristar, a esforzar, a forzar, a llevar hacia lo que es mandamiento en obra, porque son mandatos de que nosotros ya empecemos a actuar como miembros. Entonces la idea central aquí es que en la membresía bíblica cada uno de los miembros ayude a toda la iglesia a crecer ¿en qué? En la madurez, es decir, en Cristo. Y el objetivo en sí de que nosotros seamos maduros en Cristo es donde nosotros vemos nuevamente la figura corporal. Nosotros tenemos que verlo como una familia. Nosotros, para referir a la iglesia en sí, en las Escrituras se refiere a muchas alegorías o muchos ejemplos. Y uno habla, por ejemplo, porque somos nosotros esposa, nosotros porque somos una ayuda idónea de la cabeza que es Cristo. Habla también en términos de que somos nosotros un edificio, pero que somos piedras vivas puestas en un edificio en construcción. Habla también de mejor término como cuerpo. Y cuando habla como cuerpo, nosotros sabemos que el cuerpo se va dividiendo en distintas partes. Y eso somos los que nosotros representamos. Esas partes. El todo es la iglesia. Las partes somos nosotros. La parte puede ser dividida de una manera bien general entre la parte de la izquierda y la parte de la derecha, en la parte de adelante y en la parte de atrás, en la parte de arriba y en la parte de abajo. En distintas partes se pueden subdividir como nosotros nos subdividimos. Nosotros todos somos un cuerpo, pero acá nosotros tenemos miembros de distintos puntos, condiciones, con compromisos diferentes. Entonces, es a esto que la membresía hace, a que se junte todo, para que actúe según la orden dada por la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, vamos a ir profundizando en nuestro estudio. Y el estudio nos lleva a Efesios, la carta a los Efesios. Vayan allí. Nuevamente vamos a encontrarnos en esta carta a los Efesios. Y antes de iniciar a desarrollar, quisiera darte una introducción con respecto a esta carta. Nosotros sabemos, y muchos de ustedes manejan, estoy seguro, de que la iglesia nació en Jerusalén en el momento de Pentecostés, cuando Dios mismo, hecho a través del Espíritu Santo, se introdujo en las vidas y en los corazones de los discípulos y los apóstoles presentes en aquel momento de Pentecostés. Fue a partir de ahí que el Señor le manda a ellos a que se expandan. Fue de ese momento que la chispa de la iglesia empezó a nacer. Y esos hombres fueron utilizados para expandir ese entendimiento. El Señor en su voluntad podría usar ángeles. El Señor en su voluntad podría hablarles en sueño a algunos para que se conviertan y vengan a Cristo. El Señor, si quería, podía Él bajar Biblia de los cielos, y cuando nosotros al abrir, leer, entendamos directamente. El Señor, si quería, podía hacer hablar las piedras. El Señor, si quería, podía hacer todo, porque Él es todopoderoso y soberano. Pero Él quiso que aquellos hombres sean los medios por los cuales se propaga esa llama que empezó ahí en Pentecostés. Ahí nació la iglesia y de ahí fue propagándose en todo el mundo. Cristo les dijo: y toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, de manera que id y predicad en todas las naciones esta nueva noticia de que Dios, el Santo, perdona a pecadores a través de mi obra.
Entonces ellos iban en Jerusalén iniciando, en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Amén. Nosotros vemos de que esa llama ardía fuertemente en distintos puntos, algunos humeando, pero en tiempos de Hechos ardía fuertemente, era bien visible esa obra del Espíritu. Después, en otro tiempo, también fue en la zona norte de Europa, en 1500, en los años de la Reforma. Después, con los misioneros en los Estados Unidos, ya de nuestro lado del continente, y se mostraba una obra, un movimiento de espiritual. Eso hace de que, como dice el hermano Johnny muchas veces, o piririja o pororó, es porque el Señor está haciendo que esa llama sea propagada. Así nace la iglesia. Y una de las iglesias que también ardía porque mostraba a Cristo era Efesios. Efesios fue, por primera vez entró en esa ciudad de Éfeso el evangelio cuando Pablo pisó esa ciudad. La ciudad de Efesios era una ciudad portuaria, tenía puerto, estaba muy bien ubicada. Y también era muy visitada porque tenía el templo de la Artemisa, donde adoraban a la diosa Diana. Y casi muchos se mantenían, ganaban su vida con estampas y con estatuas de la diosa Artemisa. Cuando Pablo pisó por primera vez ahí y después de un año volvió otra vez a Éfeso y se quedó ahí 3 años enseñando y predicando Pablo, y con muy buenos resultados según Hechos. Después, cuando él fue, le dejó a Timoteo. Si hubo uno quien más discipuló Pablo, fue a Timoteo. Le escribió una carta que nosotros tenemos en la Biblia. Timoteo, fue el pastor de Efesios. Entonces, cuando Pablo fue a Jerusalén y después fue llevado y encarcelado a Roma, es donde muchos ya venían a visitarle, porque él en realidad se quedó en una pensión, como su nacionalidad romana le permitía. Él estaba en una pensión y recibía visitas, y las visitas que más venían eran de las iglesias que él empezó a fundar, de Gálatas, de Corintio y de distintos puntos. Así es que Tíquico, un miembro de Efesios, de esa iglesia, fue junto a él. Y él le escribió la carta que tú tienes ahora en tu mano. Esa carta fue escrita desde la cárcel por el apóstol Pablo y le entregó a Tíquico, y Tíquico llevó a la iglesia. ¿Y qué fue el contenido de este mensaje? Fue un contenido no de exhortación como fue con los corintios. Corintios estaba metido en un pecado y Pablo le escribe una carta y le envía para que deje esa herejía, esa práctica pagana. En este caso, la carta escrita para los efesios es para fortalecerle, es para animarle, es para que se empiecen a mantener fiel. Y para Manantial de Vida, la carta de Efesios tiene mucho significado. Nosotros en sí, como iglesia, abrazamos todos los libros de la Biblia, todos los capítulos, todos los versículos en sí, pero Efesios tiene un significado muy, muy especial, porque fue la primera carta predicada versículo a versículo en los casi 16, 17 años de vida en Manantial de Vida. Y de acá nosotros en los estudios vamos una y otra vez en la carta de los Efesios, porque ahí nosotros vemos cómo tenemos que ser iglesia. Efesios muestra una demostración tanto para aquel momento como para hoy en nuestro tiempo de cómo nosotros tenemos que ser. Y nos evaluamos, de manera que cuando nosotros vamos estudiando esto, tenemos que pensar de que la carta es para mí, para nosotros. Y vamos a leer ahora capítulo 4. Pablo inicia la carta y dice: yo pues. Esa palabra, yo pues, siempre deja un distintivo. Y ese distintivo es que Pablo siempre enseñaba de esa forma.
él está marcando una transición. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, él habla de doctrina. Y después ahora va a estar hablando de deberes, de una transición de principios a la práctica. De la misma forma, él habla a los romanos. Desde el capítulo 1, mostrando de que los romanos, que eran los hombres fuertes, necesitaban del Evangelio. Yo por eso vengo, porque el Evangelio es poder de Dios para que ustedes se transformen. En el capítulo 12 le dice: así pues, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como culto racional. Entonces, esa transición es importante que ustedes noten en las Escrituras. Pablo de algo práctico, de algo esencial por la que se tiene que vivir. Las promesas dadas por Dios ya cumplidas en muchos. Desde el capítulo 1 ya enseña eso. Y ahora empieza y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis ustedes llamados. Ustedes fueron llamados para que justamente muestren una vocación en una vida. Porque el Señor desea, hermanos, el Señor desea que los suyos, que los discípulos, que los seguidores de Él tengan un perfil, tengan un carácter, tengan una conducta, tengan una actitud distinta al mundo. ¿Por qué? Porque Él le regenera, Él le transforma a los hombres y mujeres que confiarán en Él. Por eso es que Él empieza y dice acá: tengan y vivan con la vocación con la que fueron llamados. Nos habla en adelante sobre la unidad en el Espíritu. El tema en sí de este capítulo es unidad y Cristo. Por eso quiero que vean en los versículos cómo habla de esa unidad y Cristo. Habla perfeccionar a los santos, habla en plural. Edificación del cuerpo, habla en plural. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, habla en plural. Versículo 13, versículo 14, para que ya no seamos, habla en plural. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo, habla en plural. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, habla en plural. Unidos entre sí, habla en plural. Ahora encontremos a Cristo, el otro tema. Versículo 12, edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15, la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué es el tema aquí? Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Hermanos, esto es fundamental. Nosotros estamos en un estudio bíblico, tenemos que saber leer, entender y digerir lo que dice la Biblia. Entonces, ¿dónde vamos a entrenarnos? Aquí y ahora. Por eso, el tema central: sean unidos, pero a través de Cristo. El tema Reina Valera le pone como unidad en el cuerpo de Cristo. Para muchos. Relata eso y nos dice de que tiene que ser a través del don. Y lo que pasa y dice es que porque todos tenemos un Dios y un solo Señor, y a quien nosotros solamente a Él adoramos, a Él servimos, a Él predicamos, a Él centramos todas nuestras vidas, ya que Él mismo fue el que proveyó el don para nosotros creer en Él. Entonces, ahí nos habla de versículo 8, el punto clave. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso se está refiriendo al cántico del salmista en Salmo capítulo 68, cuando hablaba, cuando conquistó el pueblo de Israel la zona de lo que era Jerusalén. Entonces,
¿qué pasó? De que ellos conquistaron y empezaron a ocupar esa zona. Nosotros, dice Pablo, que Él fue Cristo que subió a lo alto y que llevó cautiva la cautividad y dio los dones que se merecían. Entonces, esos dones, ¿cómo se ve? Versículo 11 habla de eso. Que Él mismo constituyó apóstoles, Él mismo constituyó profetas, Amén. Él mismo constituyó evangelistas, Él mismo constituyó pastores y también a maestros. Él, hablando de Él, es Cristo, porque fue Cristo quien vino a pisar la tierra y luchar por nosotros al mal que nosotros no podíamos luchar. Fue Cristo el David contra el Goliat por nosotros, para que nosotros recibiéramos la victoria de esa batalla, dándonos a nosotros dones. Y el primer don de eso es para que nosotros creamos en eso que nos está dando. Y al nosotros creer y vivir en eso, es para que nosotros empecemos también a desarrollar los dones que nos da, tanto a enseñar, tanto a mostrar carácter de Cristo. Y por eso Él establece pastores y maestros que muestran la enseñanza del Señor Jesucristo, a diáconos y servidores, que es donde muestran la actitud de misericordia del Señor Jesucristo. Entendiendo esto, hermanos, estos pasajes, con toda esa base, para que nosotros entendamos dónde estamos ubicados y no vamos a traer cualquier sentido de la Biblia. Estamos nosotros tanto en el sentido de qué significa el libro y tanto qué significa el versículo. Cristo fue el que luchó. ¿Para qué? Para que nos dé dones, y esos dones Él los repartió dándonos a líderes, dando a pastores. Nosotros tenemos que dar gracias, dice la Escritura, por los líderes, porque ellos fueron dados por el Señor como una providencia divina para que tu fe siga siempre fuerte y firme en la Escritura. Eso Él quiere. Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar. ¿Qué es la finalidad de tener líderes, de tener pastores? Es de que tú seas perfeccionado. Si el pastor está por estar, no sirve de nada. Tiene que enseñar, tiene que predicar la sana doctrina de manera a que se perfeccionen los santos redimidos por Cristo. ¿Por qué? Porque a ellos el Señor le demanda, les da mandatos de santidad, de vida de obediencia, de devoción, de adoración. ¿Y eso cómo se puede lograr si uno está separado de ese espíritu que proclama las Escrituras? Por eso es que todos vamos a ser perfeccionados siempre y cuando el líder haga su función y siempre y cuando nosotros asistamos. De otra forma, no va a haber perfección. Cristo claramente está queriendo que nosotros seamos cada día más perfeccionados. Nosotros en sí tenemos que ser cambiados, transformados. La finalidad de la Escritura, de la predicación de la palabra, es para los santos sean perfectos, imitando a Cristo que es perfecto. Por eso que el fin de llevar hacia esa perfección en Cristo es porque muchas veces no somos perfectos. Y diciendo literal, no somos perfectos. Y tenemos que ir hacia el perfecto y se tiene que predicar a Cristo. Tenemos que nosotros ver nuestra limitación, lo básico que somos, y se predica a Cristo y vemos lo entero y lo suficiente que es Cristo. Nosotros tenemos que ver lo débil que somos, se predica a Cristo y se ve lo fuerte y todopoderoso de Cristo. Nosotros tenemos que ver lo pobre que somos, se predica a Cristo y se ve lo rico que es Cristo dando dones. Nosotros tenemos que ver lo pecador y culpable que somos para que se predique a Cristo y se vea santificado y perdonador como Cristo. De manera de que lo que busca acá es restaurarnos,
de nuestra naturaleza, de nuestro origen. Entonces, esta predicación afecta nuestras vidas, transforma nuestras vidas. ¿Para qué? Para que los santos sean perfeccionados. Eso es lo que busca la Escritura. Eso quiere enseñar Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a seguir como iglesia. Hermano Johnny. No, ahí justamente debemos entender este tema de la santificación posicional y santificación progresiva, ¿verdad? Amén. Que la santificación posicional que no depende de nosotros. Nosotros somos totalmente pasivos en la santificación posicional que Dios nos otorga. Porque El somos momento nacidos en Él. Él es el que hace toda esa obra de regeneración que total de muertos, inertes, imposibilitados estamos, y nosotros pasivamente recibimos eso. Amén. Pero esa progresiva que depende de nosotros, que es la que nosotros tenemos que poner en venir al cuerpo, en estudiar la Escritura, en la oración, depende de nosotros. Santificar tu verdad, tu palabra de verdad, y purificándonos a nosotros mismos, así como Él es puro. O sea que debe ir creciendo. Si es que tenemos vida, debe manifestarse esa vida y creciente, santificación en progreso. Amén. Pero esa posicional no depende de nosotros. Pero una vez que tenemos esa, se manifiesta progresivamente también. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo aquí que el Señor fue la que nos salvó, que es la que en su momento Él hizo con nosotros para todos aquellos que gozan del perdón del Señor. Y es el Señor que provee todos los medios necesarios para que sus santos sigan perseverando en la fe. Por un lado, nosotros vemos que el Señor quiere llegar a algo con nosotros. Y ese llegar a algo es versículo 13. ¿Alguien que nos pueda leer, por favor, versículo 13? Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Y importante, hermanos, esto nosotros podemos llevar tiempos escudriñando la palabra que encontramos. Hasta que todos, no es hasta que tú llegues a algo así, hasta que todos, estamos en la iglesia. No llegue fuera ni allá, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, en unos roces en la fe, en unas divisiones en la fe, como Él demandó a los Gálatas. No, acá claramente está queriendo una unidad de la fe. ¿Y qué va a producir eso? Él ha establecido: prediquen y enseñen las Escrituras y sean perfeccionados sus santos. Y esto me conmovió tanto al momento que yo estaba estudiando, hermanos, que lo que Dios estaba queriendo de que tú, que sos su santo, no quiere que sea como cualquiera. Como Cristo la estándar. Dios quiere que tú seas cada momento seguidor de la obra, de la vida de Jesucristo, para que tú justamente veas de que tú no puedes asimilarle y tener que humillarte y arrepentirte y vivir en dependencia de Él, y dependiendo de Él puede hacer. Porque separado de mí nada puedes hacer, más el que permanece en mí, yo en Él, Él se lleva buenas obras. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y acá eso nos va a llevar a nosotros hasta que todos manantial de vida lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué es varón perfecto? Maduro en la fe. Firme en la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es nuestra cabeza. Es decir, hermanos, de que no quieran ir más que Cristo. Llegar a Cristo es llegar al todo, llegar al tesoro más preciado que uno puede llegar. Es todo lo que uno puede tener. Versículo 14 dice: ¿para qué? Maenán pesa. Ya vimos nosotros quién fue el que dio todos los dones de la fe y de los líderes. ¿Y para qué fue? Para que todos lleguemos a la unidad. Ahora, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque dice que hay un peligro. Y ese peligro es que sean fluctuantes, siempre sean niños, no crezcan, rabíticos, desnutridos, pobres,
miserables siempre en su estado espiritual, decadentes, no crecen. Tienen que ser nutridos. Los responsables a nutrir son los líderes. Y los miembros son perfeccionados. Cada día son más juntos. Cada día son más maduros. ¿Y qué hace? Nadie es un niño que solamente quiere algo líquido, sino cada día más sólido. No seremos fluctuantes cambiantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con mucha astucia las artimañas del error. Porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir y dividir. Y si no puede dividirnos, nos confunde. Y si no puede confundirnos, nos inutiliza. Y si no nos puede inutilizar, hace que nosotros estemos enojados uno con otro. El pecado y las artimañas del enemigo está presente también en su iglesia. Por eso es que muchos de nosotros, que somos miembros del cuerpo, tenemos que evaluar si en verdad nosotros vamos a hacer esto que viene a explicar Pablo, versículo 15 y 16. Antes, hermanos, Juan Carlos. Acotar a lo porque cuando habla de niños fluctuantes, es una persona, por ejemplo, que cualquier cosa se la cree o cualquier cosa es muy fácil de engañar, por ejemplo. Es como Micaía que vos le puedes engañar, cualquier cosa le puede dar. Entonces, para que no seamos más niños fluctuantes, entonces, tener bien claro lo que creemos para poder levantar un estandarte de lo que creemos. Eso es lo que nos lleva al texto, ¿verdad? Para poder comprender cosas profundas que incluso podemos defender hasta la muerte. Cualquier cosa que ya de coche pareí o no, o incluso no querer entender doctrinas profundas que están claramente enseñadas en la Escritura. Así es. Que un niño no puede discernir. Ahí entra también el tema de no depende de la cantidad de años que estás en la iglesia, sino porque es muy profundo la estatura de Cristo. Amén. No hay quien diga que ya ha llegado a un personaje ya 20 años, 25, 30 años y ya no puedo mantener, ya llegué al punto. Ahí vamos. Amén. Hermanos, estamos viendo con esto de que el Señor mismo es el que va haciendo la obra y la demanda de Pablo es la que nosotros permanezcamos en él. Pasa y dice de que nosotros tenemos un peligro de ser confundidos y ser llevados en otro tipo de fe. Pero para aquellos que mantienen lo que dice fielmente las Escrituras, de que será enseñado las Escrituras y cambiará su vida, y dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez un plural, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Quién crece? ¿Tú o la iglesia? Juntos, la unidad crece. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es ¿quién? Cristo mismo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, va haciendo según la actividad propia de cada uno y recibe su crecimiento e ir edificándose en amor. Hermanos, si nosotros somos ese pequeño redil del Señor que se mantiene fiel a las Escrituras, que aplica este mensaje que le envió a la iglesia a que vivan, esto traerá lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Vamos a nosotros seguir la verdad es Cristo, en amor todos juntos, y vamos a crecer, y la iglesia no prevalecerá. La iglesia se mantendrá firme a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que los números bajen, a pesar de que cualquier enemigo trate de penetrar otras enseñanzas. Por eso, versículo 15, sino que siguiendo crezcamos, porque todos seremos unidos unos a otros, así como el hueso
aquí está hablando de la articulación, así como las coyunturas, así como se van ayudando, un hueso con otro hueso se junta y hace movimiento de una manera conjunta, no separada, en conjunta. Y así nosotros vamos a mover y nos ayudemos todos, crezcamos todos. Amén. Y por sobre todo nos edifiquemos. Aplicando este texto al estudio que nosotros estamos ahora, que es ¿qué es el objetivo de la membresía? El objetivo de la membresía es claramente nosotros ayudarnos para como familia, como cuerpo, como pueblo, en que unos a otros para crecer. Uno crece y le ayuda al otro a crecer. Amén. Uno se edifica en la palabra y le ayuda al otro a edificarse. La membresía sirve para eso. La membresía es la forma por la cual el Señor hace a que su pueblo siempre vaya siendo cada día más junto, practique la humildad, el amor, el arrepentimiento, las buenas obras entre ellos. Como dice claramente el apóstol Pablo, se estimulen en el amor y las buenas obras. Y además hay ese el amor. No es un amor mundano, no es el amor carnal que muchas veces se confunde y que ese amor tolerante a todo. Así es. Ese amor carnal que el humano confunde con el amor divino, ¿verdad? Porque según la palabra, el amor es Dios. La esencia de Dios es amor. Por eso es que es en su palabra, es en la verdad. Como dice la palabra acá en Juan 17, ¿verdad? 23. Dice 22 y 23. La gloria que me diste, yo le he dado. Yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y acá, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y es en ese amor que solamente Dios puede producir, que puede generarse la verdadera unidad en amor, que es en Cristo. En esa está la esposa de Cristo, que forma una sola cosa, un solo cuerpo en Cristo. Y como también el pedido fue acá para que sus santos sean perfeccionados, en ese versículo que nos añade el hermano, vemos claramente para que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y acá nos está pidiendo para que los santos sean perfeccionados. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esa perfección? Esta carta inicia un cambio en cuanto al sentido o el mensaje que está queriendo transmitir Pablo. Primero capítulo les transmite que sobre la doctrina, la profundidad de la naturaleza de que ellos fueron salvos. Ahora les enseña yo pues. Ahora les digo a que ustedes vivan. Más adelante él va a empezar a decir: casadas, amen, sométanse a sus maridos, así como al Señor. Porque la iglesia es la esposa y se somete a su Señor, a su cabeza que es Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, pero no le dice amar en un sentido libre. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia, nosotros todos llegamos tarde, no venimos. Muchas veces tomamos excusas. En el problema está bien. Pero igual nos ama el Señor, y igual nosotros amamos a nuestra esposa, según el entendimiento de lo que va a dar el apóstol Pablo. Criad, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criad en la disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces nosotros escuchamos todo el día: gracias al Señor, todo bien, gracias al Señor, y dejamos pasar ese punto central de la enseñanza que dice: en la disciplina y amonestación del Señor, es decir, centrado a Cristo. Entonces, en todo eso, nosotros ¿qué vemos? De que nada de eso se puede si nosotros aquí, en este capítulo 4, no llegamos a entender de que tiene que ser en dependencia a la unidad perfecta en Cristo. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero si permanece en mí y yo en él, ese lleva un buen fruto. Y uno de los frutos tiene que ser para la iglesia. Y la iglesia que nosotros vivamos en amor,
en unidad, en arrepentimiento. Ahora yo les quiero evaluar a ustedes y tenemos algunas preguntas. Vemos estas palabras, hermanos. Estas son las palabras que ustedes tienen que sacar como las enseñanzas que quiere dar Pablo. Perfección quiere de quiénes. Cristo, Perfección quiere de quiénes. de nosotros, De la esposa. Amén. Unidad quiere de quiénes. de nosotros, De nosotros. Edificación quiere de quiénes. Nosotros. De la iglesia. Crecimiento quiere de quiénes. de nosotros. De nosotros. Amén, hermanos. Son muy buenos alumnos. Ahora la pregunta número 1. Vamos a la página 44. Página 44. Hermano Johnny, si nos puede leer la pregunta 1. Amén. ¿Cuáles son los dones que Cristo ha dado a la iglesia? Versículos 11. Según lo que leímos, ¿qué dones nos dio a la iglesia? A los apóstoles, profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. Ahora, porque Son a dones, nosotros no nos dio apóstoles, son reglados. maestros de vida. Algunos fueron más bendecidos, tienen apóstoles y nosotros no. Pero ahí entra el tema del hermano que ciertamente nos dio a nosotros también apóstoles. ¿Por qué? Porque apóstoles, ¿en qué sentido? Porque, como dice ahí en Juan 17, ¿verdad? Que no solamente por esto, sino por la palabra que creerán en mí, por la palabra de Él. Y nosotros creímos también por la palabra de aquellos apóstoles. Ante los ojos de Dios, literalmente viven esos mismos apóstoles a través de la palabra. Entonces tenemos los apóstoles. Presente. No estos pseudo apóstoles de hoy, ¿verdad? Que distorsionan todo y van en contra de estos apóstoles verdaderos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que recibimos nosotros? Los dones de Cristo fueron manifestados para nosotros a través de lo que nos enseña el versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto el Señor da como una providencia, como un regalo para la iglesia. Es donde nosotros tenemos que ya estimar, valorar esto, porque es el medio por el cual Él nos habla. Cuando nosotros elegimos un pastor o un líder, es donde nosotros estamos diciendo: sí, hermano, nosotros queremos que tú nos enseñes la Escritura. Nosotros confiamos de que tú eres fiel y nos enseñarás cosas que son realmente bíblicas. Y yo confío mi fe en ti. Yo quiero que tú me dirijas al frente. Ese es el sentido. Muchos de nosotros muchas veces no tenemos todavía internalizado del sentido de la responsabilidad del llamado que tiene que ser eso. Esto no es un voluntariado, hermanos. ¿Cuántas ahí? ¿Sí hay cosas? No. Esto es un llamado por la cual ustedes confirman si verdaderamente están bien. Amén. Y ustedes guardan al que predica y al que enseña, porque son ustedes quienes eligen. Y es el Señor el que llama. También, hermano, ahí entra el tema de cuando los feligreses, cuando nosotros la iglesia no es sana. Ahí entra el tema de que cuando hay comezón de oídos, donde se amontonan maestros conforme a su concupiscencia. Eso que son así. Por eso que las mega iglesias están a montones, porque les rasca el oído, los que quieren oír conforme a su concupiscencia. Pero cuando una iglesia es sana, también discierne como lo vereano todo lo que se está filtrando, todo, de tal manera que como pueblo que quiero que seamos sanos, queremos que seamos sanos, entonces también se filtra todo y se hace como debe ser, conforme a la cabeza. Aunque los cristianos no puedan no estar en total acuerdo con el significado de estos títulos, estaba hablando porque es una forma bautista, apóstoles, para eso me entiende. Por lo menos podemos estar seguros de que Cristo todavía da a su iglesia pastores y maestros, ya que los ancianos deben enseñar la palabra. Eso es el llamado. Pregunta número 2. ¿Con qué propósito dio Cristo estos dones a la iglesia? ¿Qué fue la idea del Señor? A ver. Versículo 12. ¿Qué pista nos da versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo podrías explicar, hermanos? Así como habíamos visto antes, ¿verdad? Cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo cumple funciones específicas, ¿verdad? Pero cada uno en su función va ayudando al resto del cuerpo para que pueda ser edificado, para que pueda nutrirse. Por ejemplo, si bien nosotros podríamos comer solo con la boca, gracias a las manos tenemos esa facilidad, por ejemplo, ¿verdad? De repente, para ayudar por el corazón, etc., la caminata es un ejercicio ideal que nos ayuda a mantenernos sanos. Entonces, cada función, cada miembro del corazón función va ayudándonos al resto y mejorando. Perfecto. Entonces, nosotros vemos acá de que el Señor quiere que al momento de Él establecer los dones a la iglesia, que sean cada día más equipados para la santidad y para la obra del ministerio. Y muchas veces cuando hablamos del ministerio, para que sean pastores, no es que todos vamos a ser pastores, no es que todos vamos a ser maestros, pero que te dé un ministerio de la piedad es un ministerio para que tú muestres lo que Cristo es. Para que te dé a ti un ministerio de servicio es un ministerio que solamente Cristo puede dar. Y además, entonces todas esas formas es la forma que Él demuestra los dones para cada uno. Y eso que se hace, se usa a favor de la iglesia, se usa a favor para beneficiar. Por eso, hermanos, lo que busca la membresía en sí es que tu aporte me bendiga a mí y mi aporte te bendiga a ti, te beneficie, te ayude a crecer. Por ejemplo, yo doy gracias por el hermano Matías porque yo soy bendecido con la forma que nos dirige en la adoración. Y eso el Señor sabe que muchas veces cuando siento que nos está dirigiendo, siento como que las letras van a ser seleccionadas y filtradas. Amén. Y no me va a saltar una canción que no sea centrada en Cristo. Y cada día veo más Cristo en la forma que nos está seleccionando las músicas. Y así me beneficia Él con el don que el Señor le dio. Y ahora tengo la facilidad de escuchar inclusive en la semana ya por YouTube. Entonces, es así, de esa forma, que nos beneficia también los dones que un hermano está teniendo para otro. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente nosotros somos beneficiados? Somos consumistas. Y ese consumista no es una actitud cristiana. Yo tengo que dar a otros. Y no puede ser que uno no tenga dones. No puedo destruir, ¿cierto? Eso es un pecado que está en tu corazón. Uno tiene que pedir dirección a Dios, cómo yo puedo beneficiar a mis hermanos, cómo yo puedo desarrollar los talentos que me han dado. Entonces, hermanos, en ese punto es donde nosotros tenemos que ver de que el Señor es el que da, el Señor es el que demanda. Amén. ¿Quería colaborar? no, el tema del ministerio, más que a todos nos ha dado el ministerio de predicar. Por eso es que no solamente como iglesia, al repartirnos en la semana, seguimos siendo embajadores de Cristo a todo y cada uno necesita. Así que tenemos una responsabilidad dada de parte de Dios como embajador del Rey para predicar, para hacer negocios de su reino acá en la tierra. Amén. O sea que los países no es de domingo nomás, sino que justamente es ahí que somos embajadores en donde estamos, nuestra familia, comenzando nuestro trabajo en toda una vida. La gran comisión es para todos, para toda la iglesia. Pregunta número 3. Uno que lea y también responda. Leo yo, hermanos. Según este pasaje, ¿quién es el que hace la obra del ministerio? ¿Cómo se
diferencia esto a la forma en que solemos pensar acerca del ministerio de la iglesia? En la iglesia. ¿Cómo, hermanos? El pasaje del versículo 12. Sería lo que citó anteriormente, aquellos que han recibido los dones, o sea, entre nosotros. Obviamente todo eso está movido por el Espíritu Santo, pero está así en cada uno de nosotros en ayudarnos mutuamente para esas cosas. Amén. Por ejemplo, así como dice el proverbio, ¿verdad? Que con el hombre es que se abusa el hombre, ¿verdad? Hoy día ya no es como los antiguos patriarcas, ¿verdad? Que ellos sí tenían una relación directa con el Señor, sino que Cristo, antes de volver, nos dejó justamente a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu para poder crecer, ¿verdad? Amén. Así que la obra sería de todos aquellos quienes Dios escogió y tienen su Espíritu Santo. Y sería lo que van ayudando a los demás miembros, a todos juntos, unánimes, a ir creciendo en la obra. Entonces vemos aquí que ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que está atrás? Que todos ellos quienes hacen la obra del ministerio, esto es diferente al modo en que solemos pensar acerca del ministerio en la iglesia. Todos hacen ministerio. Porque tendemos a pensar que solo los pastores a tiempo completo llevan a cabo el ministerio. Solamente Él es la responsabilidad, solo de Él es todo, y que nosotros somos los que somos ministrados. Él es el ministro, nosotros somos los ministrados, y nos quedamos ahí. Según Pablo, los pastores nos equipan para hacer la obra del ministerio, lo cual significa que nuestra labor en la iglesia es mucho más importante de lo que nosotros pensamos normalmente. Y cuando estamos hablando de iglesia en sí, estamos hablando de personas. Las personas son ministradas, son equipadas, son mejoradas, son perfeccionadas. ¿Para qué? Para que justamente sean luz en sus casas, en sus barrios y en sus trabajos. Y ese cristianismo es la que se escondió durante años y años y años del tiempo en la que vivimos. Necesitamos volver a ese cristianismo, hermano. Necesitamos volver a esas sendas antiguas donde ellos influenciaban a su alrededor, donde ellos mostraban de que la esperanza que ellos tenían era una esperanza que puedan ser también de otros. Y vivían conforme ellos predicaban, conforme a ellos enseñaban. Entonces, a eso deseamos que el Señor nos despierte. Y como conclusión, para ir terminando en esta parte, concluimos todos juntos de que el objetivo de la membresía es que cada miembro bendiga a otros a través de los dones que recibió del Señor. Hacer uso de esos dones, llevar a la práctica. Si yo simplemente puedo yo ofrecer mi tiempo, mi casa, de alguna forma, yo muestro mis dones de hospitalidad y demás. La ayuda fundamentalmente tiene que ser en términos de crecer en la enseñanza de la palabra. Dentro de todas las ayudas, las manos que yo puedo dar, aún así puedo yo ayudar a mi hermano económicamente, porque está en una situación apretada y justamente a mí me está sobrando con algunos ahorros y le ayudo. Y está muy bien, esa es una forma de ayudar. Pero la ayuda fundamental que la Escritura nos demanda a nosotros es en el sentido espiritual, es en el sentido de la fe, en el crecimiento de la palabra. Entonces, cuando nosotros cumplimos el mandato de la membresía, el objetivo de la membresía, cuando nos ayudamos unos a otros. Hermana Dalí, ¿querías agregar? Quería nomás leer este versículo que se encuentra en 1 Corintios 14, el 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea que no solamente, o sea, en este contexto era que los hermanos querían hablar mucho en lenguas. Sí. Sin embargo, acá lo Pablo está diciendo: procuren abundar en aquellos dones que beneficien a la iglesia, que le edifiquen. Amén. Y ese también es el tema, hermano. ¿Para qué yo estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo?
no para yo saber nomás y yo nomás, sino con un objetivo. El Señor te da el conocimiento para transmitir. Así es. Porque si yo nomás empiezo a acumular la información, conocimiento y no transmito, me convierto en egoísta. Pero sin embargo, si yo empiezo a aprender, a adquirir conocimiento de Dios y de las cosas de Dios, de doctrinas, y al transmitir, entonces automáticamente el hermano a quien transmito también va a crecer en conocimiento, y el conocimiento trae madurez, trae dominio propio. Amén. Y así con ese objetivo, para que todos crezcamos. Amén. Llegamos hasta acá, hermanos. Quiero que me acompañen en una oración para que el Espíritu Santo sea quien nos siga dirigiendo para ser iglesia y siga mostrándonos todas nuestras fallas, y nosotros podamos ir a nuestro Señor y nuestro Salvador a través de Jesucristo. Amén. Oh Señor, Dios Padre, tú nos miras desde arriba y tú nos escuchas. Tenemos esa promesa. Y nosotros queremos clamarte a ti, clamarte con nuestros corazones. Tú sabes el estado de nuestros corazones. Tenemos una gran necesidad de que tú, Señor, edifiques tu iglesia. Así es. Que tú restaures, que tú nos sanees, que tú establezcas los principios que tú has enseñado a través de tus apóstoles Ayúdanos. para que nosotros vivamos. Y una de ellas es la membresía. Así es. Tenemos una gran falla en eso, de que muchos han sido miembros y sin haber entendido qué es ser miembro. Oh Padre, tu evangelio es la que nos hace ser miembros, y es tu evangelio la que nos alimenta a lo largo de toda la vida. Él es el maná aquí en la iglesia. Oh Padre, por eso, Señor, suplicamos, como tú hiciste mostrar a aquellos hombres en camino a Emaús cómo se entiende las Escrituras y quién es el centro de la historia de la redención, que es Cristo. Pedimos, oh Padre, que tú esclarezcas en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nosotros podamos ser, Señor, calentados en ese fuego para ir a propagar, Señor. Sí. O ayúdenos como congregación. Oramos, Señor, por el pastor que en un momento más nos presentará tu palabra, que lo haga con fidelidad, con temor y reverencia, y nuestros corazones estén, Señor, preparados a través de tu adoración para que podamos presentarnos contigo necesitados. Oramos por esta